Hoy veremos lo que es el Grand Line. Antes que nada, soy Thailand y espero que te encuentres muy bien. Como te mencionaba, el Grand Line o Gran Ruta Marítima, para los que prefieran la traducción, es la gigantesca ruta marítima que da vuelta al planeta, extendiéndose de oeste a este. La principal importancia del Grand Line es que es la única forma de circunnavegar el mundo. Bueno, eso en teoría, ya que Roger y su banda son los únicos que han logrado esta hazaña. Se dice que este tramo de océano es el lugar más peligroso del mundo. Al Grand Line también se le suele conocer como el cementerio de piratas, debido a que es el lugar donde residen los tres grandes poderes. Aunque se dice que el Grand Line es peligroso y caótico, que es bastante cierto dicho sea de paso, esto no parece ser del todo así, pues muchas personas normales se las arreglan para vivir en las islas que están en esta ruta marítima, habiéndose adaptado a su tierra natal. Esto habla de que el mayor peligro del Grand Line es viajar en sí, ya que prácticamente garantiza que cualquier embarcación se enfrentará a climas impredecibles y bestias peligrosas. Sin embargo, también hay varias islas o parte de las islas que se consideran peligrosas por derecho propio y por lo tanto están deshabitadas, o los ciudadanos han tomado precauciones ante la amenaza, sin mencionar aquellas islas donde la naturaleza fue tan brutal que erradicó por completo la civilización, como aquella isla donde entrenó Luffy y Rayleigh. Esta ruta marina sigue una línea recta a través del mundo y es perpendicular al Red Line. En español, quiere decir que el Grand Line y el Red Line chocan entre sí creando un ángulo recto. Estos dos, al cruzarse entre sí, dividen los océanos en los 4 mares de One Piece: el North Blue, el East Blue, el West Blue y el South Blue. Algo importante a tener en cuenta es que el Grand Line tiene el Calm Belt como limitante a sus orillas, impidiendo la libre navegación de un blue a otro. Pero ese tema lo dejamos para otro video.